Ya. Claudio, confírmame por favor si ves bien la pantalla. Tengo una imagen de inversión pasiva a largo plazo con ETF. Ya, vale, se ve entonces. Ya, le damos entonces. Tal cual dice el título, inversión pasiva a largo plazo con ETF. Vamos a hacer un resumen de lo que tiene esta presentación. Espérate, voy a cambiar de pantalla porque no me permite operarla bien. Ya, ahí sí. Dime ahora si se ve, porfa. Sí, la misma Ya, diapositiva. ahora puedo moverla. Ya, esto va a ser parecido a lo del otro día. Lo vamos a dividir en un par de temarios. Vamos a hacer como una repasada de lo que vimos el otro día, que fue hace como una semana y media. Y después nos vamos a meter de lleno en los ETF. Primero vamos a ver los objetivos, la inversión activa y pasiva, que es un mercado. ¿Por qué o cómo elijo la inversión pasiva o la activa? Después te voy a explicar qué son los ETF, cómo funcionan los ETF, qué ventajas tienen y por último, algo más práctico en cómo se elige y cómo se opera una plataforma. Yo en este caso, ahí te voy a mostrar, pero yo eh, tengo tres usuarios. Hay una que se llama Rational, hay otra que se llama Fintual, hay otra que se llama Renta 4, que son como las más conocidas. Y hay uno elige según el precio, son bastante similares, pero hay algunas que son más amigables. Entonces ahí yo te las voy a ir mostrando para que tú las conozcáis y después te podáis meter. Pues la idea es que cuando tú decidas meterte, empecéis con poco, así como empieza todo el mundo, para que uno conozca cómo se opera y cómo funciona. Ya, los objetivos primero, hay que conocer qué son ETF. Los ETF son bastante menos conocidos que los fondos mutuos. Los fondos mutuos como que tienen más data, entonces la gente los conoce más. El nombre fondo mutuo es mucho más conocido que el nombre del ETF. Eso en Chile, porque en el resto del mundo los ETF han desplazado ya los fondos mutuos porque tienen una pega similar, pero es mucho más barato comprarlos y eso al largo plazo es mucha plata la que tú te ahorras. Eso genera que tenga ventaja el ETF. Y otro objetivo que vamos a ver acá dentro de la presentación es elegir una plataforma, saber comprar y saber vender ETF. Tú cuando compráis es para invertir y cuando vendes es para recuperar tu inversión. O cuando las cosas van mal es para salirte en el momento en que no perdáis plata. En la plataforma también tú tienes que seguir tu inversión. Yo, por ejemplo, en la semana a veces le pego un vistazo a la aplicación y veo cómo van los ETF, si es que han subido o bajado, eso depende de cómo esté el mercado. Y el objetivo último, que es el mismo que vimos el otro día, es dormir tranquilo, es hacer crecer el dinero de uno en el largo plazo y nosotros somos inversionistas, como se les dice a personas como nosotros se les dice inversionistas retail, que no somos personas que tenemos un conocimiento de trabajar en la bolsa, por ejemplo, y tampoco tenemos grandes cantidades, no tenemos millones de dólares para invertir.
tampoco tenemos mucho tiempo para dedicarle. Entonces, la idea es que esto se vaya haciendo, entre comillas, lo más solito posible y nosotros estar como supervisándolo. Si tenéis preguntas, Claudio, me vais interrumpiendo nomás. Ya, esto lo vimos el otro día, pero vamos a ver una repasada. Hay dos tipos de inversiones, que son la activa y la pasiva. La activa es la que un inversionista trata de ganarle al mercado y la pasiva es la que sigue al mercado. Entonces, la activa, hay gente experta que siempre te dice, yo voy a ganar más que el mercado y por eso págame, yo te voy a cobrar una comisión más cara. Entonces, siempre la activa sale más cara que la pasiva, porque la pasiva como que se deja la plata ahí, esto es como tirar un bote al agua en un río y que el río te lleve. Y la activa es como tú tratar de nadar para ganarle a la corriente del río. Y el otro día vimos, bajo esta definición, aquí hablamos de ganarle al mercado o seguir al mercado. Pero primero tenemos que saber qué es el mercado. Y el mercado, esto lo vimos el otro día, cuando escuchamos las noticias, subió el IPSA, bajó el IPSA, o la bolsa de Estados Unidos subió, bajó. Son indicadores del mercado. Entonces, en Chile tenemos el IPSA. ¿El IPSA qué es? El IPSA tiene las 30 empresas más grandes del país. Ahí está, no sé, Arauco, Copec, está Agua Andina, está puta, Cencosud. Están como esas empresas grandes y cuando a esas empresas le va bien, el IPSA sube. Y cuando les va más o menos o más mal, el IPSA baja. En Estados Unidos, el indicador de la bolsa de Estados Unidos es el SP500, que se tiene, el nombre lo dice, son las 500 empresas más grandes de la nación. Entonces, cuando el SP500 sube, es que la bolsa y la economía de Estados Unidos va bien. Y la bolsa de Estados Unidos, cuando va bien, todo el mundo se acopla a ese indicador. De hecho, a veces el IPSA puede ir como medianamente bien o a veces un poquito bajo, pero si el SP500 va bien, ese es un buen indicador para la bolsa chilena. De hecho, a veces como que miramos muy de lejos Estados Unidos y las noticias de Estados Unidos, pero las noticias de Estados Unidos son muy relevantes para para los inversionistas como nosotros, o sea, como todo tipo de inversionistas, porque todo se centra allá. Es como la niña bonita, allá está la fiesta y nosotros vamos a bailar allá a la fiesta, porque allá es donde se generan las lucas. Entonces, ahí tenemos claro qué es el mercado. Entonces, tenemos por un lado la inversión pasiva y la activa. Y el otro día vimos que ¿qué es mejor? ¿Es mejor la activa o la pasiva? Si es que a mí me dice un inversionista o alguien, o tú vas, Claudio, a una empresa de inversiones, no sé, que te ofrezcan un fondo mutuo y te van a decir, Claudio, déjame tu plata porque yo le voy a ganar al mercado. Y tú, de inmediato, si no cacháis nada, le podríais decir, ya, pues probemos. Pero ¿qué dice la historia? La historia dice que en el largo plazo, la inversión pasiva genera, o sea, al otro lado, la inversión activa nunca le gana a la inversión pasiva. La activa siempre se queda por poquito arriba y cuando le gana por poco y cuando le gana no lo mantiene durante muchos años. Aquí, este gráfico lo vimos el otro día, indica que en un plazo de 15 años, de todo lo que se invirtió en Estados Unidos, en la bolsa de Estados Unidos, solamente un 10% le logró ganar el mercado. Entonces, cuando a ti te dicen, Claudio, pásame tu plata, yo te voy a cobrar un poco más y yo le voy a ganar el mercado, tú no le creáis nunca porque eso no pasa. La historia dice que no pasa. Entonces, ¿qué es mejor al final? La inversión pasiva. ¿Por qué? Porque es más barata, es menos compleja y como te decía yo, es como que tiráis el bote al agua y que la corriente te lleve. Y después cuando queráis... Pero la inversión activa ¿Ah? en corto plazo, pero la inversión activa en corto plazo sí gana, ¿no? Porque la pasiva tienes que dejar que nadie. Pero la activa, digamos Sí, en buena 15 pregunta. años, ya, de menos tiempo tú puedes
superar a la pasiva de los 15 años, por ejemplo. Sí, es buena pregunta. Lo que pasa es que en un corto plazo tú tenés mayor volatilidad. Siempre la volatilidad en un corto plazo va a ser parejo. De hecho, este gráfico, si tú te fijas acá, dice 1 año, 3 años, 5 años, 10 años, 15 años. Acá en el primer año andan como parejos. Si tú lo ponís, bueno, aquí lo podemos ver. Aquí este link te guía para allá. Ve aquí, te lo voy a mostrar para que salgáis de la duda. Puede que esté con celular, ¿eh? Sí, mira, este gráfico viene de acá. Este gráfico es de la página del S&P Global. Entonces, mira, lo voy a poner 1 año. ¿Cachai que sube la cuestión? Esta es la inversión activa, abajo. Sigue siendo más baja. Sigue siendo más baja que la pasiva, pero subió. Yo la pongo a 3 años, es menos la inversión activa. Si la pongo a 5 años, volvió a subir. O sea, entre estos 5 años siempre es más baja la activa, históricamente, pero anda como flotando, como que sube, baja, porque la volatilidad es mayor acá. Pero si el plazo ya empieza a ser de 10 años, ahí se empieza a notar. De 15 años se nota más. Y si le ponen aquí 20, 25, 30, es mayor todavía. O sea, en el más largo plazo, esto se va a notar mucho más. Esa es la respuesta. Tú tenés razón, en 1 año, a veces en 6 meses, se puede notar mayor que van como de la mano. Pero el corazón de la inversión, Claudio, como te decía yo, siempre es el largo plazo. Si tú quieres tener una estrategia, que también la puedes tener de corto plazo, no te sirven las acciones, porque aquí estamos viendo acciones. Tú podés comprar ETF de bonos, que también es una estrategia, que los bonos son más de corto plazo, pero que te ayudan a mantenerte por sobre la inflación. O sea, ese podría ser un objetivo para ti si es que a ti te gusta más. ¿Cachai? Porque igual uno se tiene que adecuar a cuánto plazo estáis pensando. Yo, por ejemplo, que tengo 42, yo estoy pensando en la jubilación. O sea, estoy pensando en unos 20, 20 y tantos años más. ¿Cachai? Entonces, para ese plazo, obviamente me sirve la activa porque sé que en más de 20 años va a generar plata. ¿Cachai? A lo mejor tú estás pensando en 5 años o en 2 años, pero tenéis que tener claro esto, que en 2 años no vaya a tener tú en ningún instrumento de inversión que sea de alta volatilidad, no vaya a tener tu tranquilidad de generar plata. O sea, siempre voy a estar como, voy a estar como loco así en una ruleta rusa. Entonces, a lo mejor eso no te conviene. Entonces, que a lo mejor depende de tu objetivo. Si tu objetivo es mantener el poder adquisitivo de tu plata, ganarle un poquito a la inflación, te sirven ETFs de bonos, no de acciones. Si tú estás pensando en más de 5 años, ahí te sirven acciones. ¿Cachai? Depende siempre de tu objetivo. Aquí no es invertir por invertir. Hay ETFs para todo, ¿eh? Hay ETFs para commodity, hay ETFs para bonos, hay ETFs de acciones. Hay una infinidad de cosas que se pueden elegir. Hay más de 4.000 ETFs. Por eso uno tiene que elegir el que uno se adecue al objetivo que uno tiene. Y eso depende mucho de la edad que uno tiene. Por ejemplo, alguien que está empezando su vida laboral, no sé, 25 años, 26 años, recién salido de la U, ese cabro tiene toda la vida por delante para juntar mucha plata, entonces tenéis por lo menos 30 años y para poniéndole de a poco mensual, ese compadre cuando llegue a los 50 años va a tener mucha plata guardada a través de acciones. ¿Cachai? Pero para nosotros el objetivo es distinto porque estamos en etapas distintas. Entonces, primero lo que tenéis que definir ahí es tu objetivo. Y si tu objetivo es mantener, no sé, te voy a dar un número por decirte algo. Si tú tenéis para invertir 5 palos y queréis que esos 5 palos se te mantengan en el tiempo, eso no lo vaya a lograr. O sea, no lo vaya a lograr sacando plata y que eso se mantenga solo. Hay un cálculo, Claudio, que se hace
que se llama el cálculo de la libertad financiera. ¿Cómo se hace esto? Es bien simple. Si tú, por ejemplo, querés ganar mensual 1 millón de pesos, por decirte un número, o 500 lucas, lo que sea, ese número tú lo multiplicáis por 300. Multiplicando ese número por 300 te va a dar un monto en plata. No sé, pues a ver, lo voy a hacer aquí en el celular para no perder. Si tú querés tener como un sueldo, entre comillas, de 500 lucas por 300, ya, eso te da 150 millones de pesos. ¿Ya? ¿Qué haces con esos 150 millones de pesos? Eso lo metes tú a un ETF por ejemplo, la bolsa americana, del SP500, que ahí te lo voy a mostrar, se llama el SPY o el BOO. En la bolsa americana, por historia, se genera anual entre un 8 y un 9%. Hay años que sobrepasa el 20%, hay otros que 0, pero promedio, digamos, 8 o 9%. Entonces, con esos 150 millones de pesos, solamente con el interés histórico que ha dado, te debería dar para tú ir retirando esas 500 lucas todos los meses y que esos 150 millones se mantengan ahí. ¿Cachai? Que sea el piso, la base, y eso te genera un interés. Y eso tú lo vas a ir retirando todos los años y el interés te vuelve a dar lo mismo cada mes. ¿Cachai? Pero eso, claro, es como el sueño de varios, porque algunos dicen, ya, yo quiero vivir con 2 palos. Ya, multiplicáis los 2 palos por 300, te da 600 millones de pesos. O sea, tenéis que tener 600 palos invertidos para que eso te genere los 2 palos mensuales. Ese es como el concepto de la libertad financiera que se llama. Pero si tú tienes un monto menor, lo que te decía yo, 5 millones, vuelvo al ejemplo, eso no te va a dar lo suficiente como para lo que seguramente tú querís tener mensual. O sea, te va a ayudar, pero no va a ser como un sueldo. Para eso hay que tener mucha plata. Y para tener mucha plata hay que tener mucho tiempo de inversión, mucho tiempo de ahorro, etc. ¿Cachai? Por eso te digo que depende de tu objetivo, cómo queráis manejar tu plata. Acá lo que yo te estoy diciendo es lo que existe y que esto es mejor que un fondo mutuo. Si tú querías elegir entre algo barato, el ETF es el que la lleva hoy día en todo el mundo. Ya. ¿Cómo? Pero si llego a colocar plata, digamos, quiero dejarla ahí que se dé sola. Ahí vaya, está trabajando. Ya, Mirando ya, como está bien eso, Claudio, pero sí, no, sí, está bien eso. Lo que pasa es que te digo que vaya a querer plata, pero en algún momento, o sea, esa plata tú no la vayas a invertir por toda la vida, o sea, en algún momento la vayas a ocupar. Por eso, ¿tú cuándo lo vas a ocupar? Tú tenés que tener claro, tú tenés que pensar en qué momento vaya a poder o vaya a requerir esa plata. Te doy otro ejemplo. Hay gente que invierte, no sé, pues a partir de los 30 años pensando en los estudios de su hijo y van guardando plata, van haciendo el pozo a través de un ETF como este ETF que te estoy presentando, el que ocupa todo el mundo, porque el más antiguo y el más conocido y el más fácil de manejar también. Entonces, este papá que está guardando para la educación de su hijo, que no sé, pues tiene 5 años y a los 20 más o menos va a requerir lucas para meterlo a la U, o si se quiere ir a estudiar a Santiago, lo que sea. Entonces tiene 15 años para juntar plata. Entonces están 15 años metiéndole al ETF y 15 años al ETF generándole plata para cuando él necesite y saca toda su plata de inversión de los 15 años y ahí está, hijo, tome, vaya a estudiar, no sé, a la China si quiere. ¿Cachai? Primero hay que pensar en el objetivo y después del objetivo hay que hacerlos paso a paso. Ya, esto es lo que voy a hacer primero, esto es lo que voy a hacer después. No es invertir por invertir porque, o sea, eso lo puedes hacer, pero va a ser más difícil que lo hagáis de forma ordenada. Entonces, esto tiene que ser como un paso a paso, tiene que tener un sentido esta cuestión. No es hacerlo por hacerlo, porque si no, no te va a resultar posiblemente el objetivo que tú querés lograr. Ya, vimos lo anterior y como dice ahí la hoja, ¿cómo invierto entonces de manera pasiva?
Ya dijimos que la inversión pasiva es mejor que la activa nos promete cosas, pero sabemos que la historia dice que no las cumple. Entonces, dicho eso, tenemos que saber cómo entonces invertimos de manera pasiva. Y eso lo vimos la semana pasada, así que no voy a redundar, pero cuando comparamos lo... Espérame que se me cerró la ventana. Ahí sí. El otro día cuando vimos la otra presentación, comparamos los fondos mutuos. ¿Te acordás que vimos una tabla en la que salían los costos de los fondos mutuos? Que había unas tablas de los fondos mutuos en que salían los de más bajo costo y los de más alto costo. Los de más alto costo tenían un 4, algo por ciento y el más bajito un 2, algo. Y el ETF era un 0,03. Entonces era demasiado más barato que un fondo mutuo. Entonces, hoy día, una persona como nosotros tiene dos formas de invertir de manera pasiva, a través de los fondos mutuos y a través de los ETF. Puede ser a través de acciones, pero ahora te voy a explicar por qué no directamente en acciones. La manera pasiva es fondo mutuo o ETF. Y entre los dos se tienen que cumplir tres cosas, que las vamos a ver más adelante. Primero, te voy a explicar qué son los ETF. Aquí vamos a meternos de lleno acá, en este mundo, que es bien bonito. ETF viene de una sigla que se llama Exchange Traded Funds, que significa fondos que se cotizan en bolsa. Eso significa en inglés. Y que esto, dice, es un tipo de fondo mutuo. Se dice que es un tipo de fondo mutuo porque hay mucha gente que invierte acá. Es parecido a los fondos mutuos. Pero la diferencia es que se cotiza en bolsa. O sea, el fondo mutuo no se cotiza en bolsa, el ETF sí. Ya te voy a explicar eso. Y que en ciertos casos replican a un índice. Dijimos que pueden replicar al IPSA de Chile o al SP500 de Estados Unidos. Hay otros indicadores también, porque está el Nasdaq, están bolsas de otros países, bolsas de todo el mundo, hay una pila de cuestiones acá. Y el ETF que te entrega, el ETF te da un derecho, yo por ejemplo tengo ETF del SP500, y eso me da derecho sobre cómo se comporta ese ETF. Es como comprar una acción, por eso lo pongo ahí entre comillas, es parecido a tener una acción. Ahora yo te pregunto, Claudio, como yo te digo, es parecido a tener una acción. ¿Tú cachai bien cómo funcionan las acciones? Francamente, no. No. Ya, aquí te voy a explicar eso. Tienen valores, tienen. Ya tú no puedes tratar. Lo que pasa es que, sí, po, lo que pasa es que uno, yo como te dije el otro día, yo esta pega que hago, la hago para explicarlo como me gustaría que me lo hubiesen explicado a mí. ¿Ya? Y a veces son súper simples las explicaciones, pero la gente que sabe un poco como que se quiere hacer ver que sabe mucho y te la explican de una forma que al final es incomprensible. Entonces, acá vamos a ver justamente eso. ¿Cómo funcionan los ETFs? ¿Estás ocupado ahora? No, me estoy moviendo. Ah, ya. Abajo llevo frente y ya. Vamos, está bien. Vale. Entonces, ¿cómo funcionan los ETF? Un ETF funciona de la siguiente forma. Dice, un gestor compra un fondo de acciones. ¿Qué son las acciones? Aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos una torta gigante con 100 partes. Cada una de estas partes es una parte de 100. Esta torta está repartida en 100 partes. Entonces aquí, ¿qué dice el ejemplo? Dice, esta es la empresa ABC, un nombre que inventé obviamente. ABC en su totalidad tiene 100 acciones y cada acción vale 100 pesos. En algunos casos es así, en algunos casos hay acciones de más alto valor, hay otras que valen menos, hay otras que valen centavos cuando a veces les va mal. Ya, pero en este caso, en este ejemplo, ABC tiene 100 acciones y cada acción vale 100 pesos. O sea, cuando
cuando en las noticias o tú escucháis la empresa vale tanto, cuando dicen que la empresa vale algo, es el número de acciones multiplicado por cuánto vale cada acción. En este caso, nosotros tenemos una empresa de 100 acciones y cada acción vale 100 pesos. Hoy día la empresa vale 10 lucas, 10.000. ¿Ya? En números cerraditos para que se entienda claro. Y por eso que te puse acá entre paréntesis 100 acciones por 100 pesos cada acción. En este caso, tú eres dueño de una acción que equivale a 100 pesos. O sea, tú eres dueño, aquí le puse, del 1% de ABC. Tú cuando compras una acción, eres dueño de una partecita, de una fracción de la empresa. Eres dueño de esa parte. O sea, incluso a veces tú tienes esa pequeña parte y podés participar en juntas de accionistas, tenés derecho a voz y voto, depende del porcentaje que tengáis. Por eso a veces alguien tiene, como se dice, el 50 más 1, o sea, el 50,1, ese compadre ya tiene como más derecho a voto que todo el resto, porque tiene más fracción de la empresa. ¿Ya? Ya. Sigamos con el ejemplo. Tú eres dueño de un 1% de ABC, o sea, tu acción hoy día vale 100 pesos. ¿Qué pasa si la empresa sube de valor y el mes que viene vale 12 lucas? La acción, van a seguir habiendo 100 acciones acá, eso no cambia. Pero si la empresa sube de valor, la acción, por ende, va a subir de valor. O sea, si la empresa llega a valer 12.000 pesos, cada acción va a valer 120 pesos. O sea, tú compraste algo por 100 y hoy día vale 120. O sea, si tú lo vendes, le ganáis 20 pesos. Eso es bien simple, la verdad. Bien, bien clarito. Ahora, ¿por qué una empresa podría subir de valor? Vamos a poner un ejemplo bien, bien fácil de entender. Si es que vamos a... El otro día hicimos un ejemplo con una panadería. Si hay una panadería, en este caso, por ejemplo, ya pongamos que ABC es una panadería. Y la panadería se puso en un lugar donde llegaron a vivir más edificios, llegaron a vivir más personas, se puso un colegio al lado y antes no había nada. Entonces, más gente fue a comprar a la panadería ABC. Entonces, la panadería ABC empezó a ganar más plata. Entonces, eso significa que la panadería se valoriza más. Al contrario, si es que la panadería se puso en un lugar y la gente se fue de ahí y empezó a quedar sola, la panadería empezó a ganar menos. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando a un negocio le va bien? En este caso a la panadería le va bien. Los dueños de las acciones van a verse beneficiados. ¿Por qué? Porque la panadería va a ser más cotizada y a ti van a ir a quererte comprar la acción. Entonces, cuando hay un comprador que a ti viene urgido a comprarte algo, tú le subes el valor. ¿Cachai? Porque a la panadería le va bien. Caso contrario, si es que la panadería le va mal, tú vas a querer deshacerte de esa acción para ir a invertir a otro lado. ¿Cachai? Entonces, cuando tú eres el que está urgido por vender, el que está comprando, puta, ves si compra o no te compra, y tú le empezás a bajar el valor hasta que te la compre. Por eso es que la acción sube y baja. ¿Ya? ¿Se entiende el ejemplo? Ya, entonces, ¿cómo funciona esta cosa? El ETF, hay un fondo, un gestor que se llama, y un gestor son empresas estadounidenses que tienen demasiada plata. Entonces, este compadre dice, ya, yo voy a comprar acciones, las 500 empresas del SP500, de todo el SP500. El SP500 es un indicador, ¿eh? Tú lo podéis buscar en Google y ahí están todas las empresas que lo componen. Entonces, este gestor que tiene demasiada plata va a comprar las acciones. Él va a comprar las acciones. Él es el dueño de las acciones. ¿Y qué hace con todas esas acciones? Compra muchas acciones y las parte por pedacitos. Entonces, cada pedacito sigue conteniendo las 500 acciones, pero no son las acciones en sí, sino que es un derecho. Entonces, cuando uno compra un ETF, compra un derecho a seguir el movimiento de las acciones. Nosotros como compradores de ETF no somos dueños de las acciones. El gestor es el que las compró y parte estos derechos. ¿Cachai? Entonces, uno compra ese derecho y puede seguir. Por ejemplo, si el SP500 le va bien, yo tengo derecho sobre las acciones, gane plata. Después puedo vender ese ETF y voy a ganar plata. De hecho, por ejemplo, aquí afecta mucho
noticias últimas que han pasado. En el mes de abril, cuando Donald Trump hizo el tema de los aranceles, que salió en todas las noticias, la bolsa se cayó. La bolsa se cayó porque generó incertidumbre. Cuando hay incertidumbre, la gente empieza a vender las acciones. Y cuando las acciones se empiezan a vender, como en el negocio de la panadería, empiezan a bajar de precio. Y la bolsa se cae. Pero después hay noticias que estabilizan eso y la bolsa vuelve a subir. Y ahí anda. Yo, por ejemplo, en el ETF del SP500 metí como 130, 132 lucas. Hoy día tengo como 160, por decirte un ejemplo. ¿Cachai? Como que va ahí, noticia que pasa mala, se cae un poquito, pues se estabiliza, después sube. Pero en el largo plazo, en el largo plazo, siempre va a subir. Eso es la tranquilidad que da, o que ha dado en la historia. Ya, dijimos, es un gestor entonces que compra un fondo grande de acciones, los parte, por ejemplo, las del SP500, y este ETF hay varios nombres según el gestor, pero se llama el SPY o el BOO, que te decía yo que te iba a explicar, que esos son. Este fondo sigue un índice que se llama el ETF y sigue el comportamiento de estas acciones que componen ese fondo. Este fondo es cortado en varios pedacitos o unidades, lo que te acabo de explicar recién, las cuales se pueden comprar y se pueden vender en la bolsa. Esa es la diferencia con el fondo mutuo, que el fondo mutuo es mucha gente la que invierte ahí, pero es distinto, funciona de forma distinta porque es inversión activa. Si tú, por ejemplo, el Claudio le pasáis, no sé, un palo a un fondo mutuo, tú le estás diciendo al administrador de ese fondo mutuo, ya, administreme la plata. Y él te dice, ya, yo te voy a administrar la plata y por eso te voy a cobrar una comisión. El ETF es distinto, tú lo compras y el ETF se compra las acciones de las 500 empresas y eso queda ahí. Nadie va a ir a comprar, a vender, eso queda ahí. Como se maneje la acción, se va a mover el ETF. Entonces, es distinto, vuelvo al ejemplo del río. Aquí tú tiráis al bote y así que el bote vaya caminando solito en el agua. Y el fondo mutuo te va a decir, yo voy a nadar más rápido que el río, así que yo lo voy a ganar al río. Sabemos que el río siempre le gana al nadador, según lo que dice la historia, así que no es muy cierto eso. Bueno, y una breve explicación de lo que es el SP500, que ya lo habíamos visto, es uno de los fondos bursátiles más reconocidos de Estados Unidos. Hay más, pero es el más grande. Se compone de 500 empresas. La verdad es que son 507 en total. Y proporciona una imagen de cómo se está moviendo el mercado allá en Estados Unidos. Es el SP500. Ventajas del ETF, que tiene diversificación, porque te había dicho yo, cuando tú compras una acción, tú eres dueño de la acción, tú eres parte de una empresa, pero cuando compras un ETF, en este caso el SP500, tenéis 500 empresas. O sea, cuando la diversificación es como dice la abuela, hay que meter los huevos en distintas canastas. Si tú le echáis toda la plata a un caballo y ese caballo pierde, va a ir a cero. En cambio, si le ponís 2 lucas a 10 caballos, a lo mejor vaya a perder en uno, en dos, pero el resto va a ganar. Entonces, eso es diversificar. Y el ETF diversifica. El fondo mutuo también, también hace diversificación. Lo que pasa es que el fondo mutuo es más caro y es inversión activa. El ETF elimina el riesgo individual. Las empresas las empresas tienen dos tipos de riesgos. Uno es el riesgo individual y el otro el riesgo de mercado. Si vamos al ejemplo de la panadería, por ejemplo, si tú instalas una panadería, tú tenías el riesgo de que la panadería le vaya mal porque está mal administrada, porque, no sé, vende pan que no le gustó a la gente. Hay riesgo de la empresa, pero también hay un riesgo de mercado. El riesgo de mercado, por ejemplo, si a todas las panaderías del mundo les fuera mal. Eso no tiene nada que ver con la empresa en sí, sino que tiene que ver con el mercado de las panaderías. Entonces el ETF, como está diversificado, tú elimináis el riesgo individual. No estáis metido en una empresa, sino que estáis metido en varias. Entonces es muy difícil que todas, en este caso el SP500, las 500 mueran.
Puede que a una, a dos o a 10 les vaya mal, pero a las otras 490 no les va a ir mal. Entonces, por eso es que es bueno esto de diversificar. Tiene bajo costo de comisión, es bajísimo el costo porque es inversión pasiva. La inversión pasiva tiene un bajo costo. Se puede empezar con muy poca plata. Tú puedes empezar con, no sé, 5 lucas, 10 lucas. ¿Sí? Una pregunta. Dime. Ya, ya. En este de 500, digamos, son 500 y tantas empresas, digamos, 507 empresas, ¿ya? Que están Así metidas, es. digamos, por ejemplo, digamos, de esas 500 y tantas empresas, si yo compro una acción de una determinada empresa, X, ¿Ya? las 500, la diversificación que tú me dices, esta empresa también va a estar ligada al movimiento de esas 500 empresas. O sea, si yo Puede ser. compro una acción, Puede ser. Mira, esta, por ejemplo, en el S&P 500, vamos al mismo ejemplo. En el S&P 500, si tú compras hoy día una acción, de hecho, mira, te lo voy a mostrar acá porque yo había hecho un ejercicio. Voy a abrir una planilla Excel que tengo de los top 10 del ETF del S&P 500. ¿Se ve la pantalla, no? Ah, no lo tengo. ya, Ya, pero ¿qué quería explicarte acá? Eh, yo vi la distribución del SP. El SP tiene dentro de los top 10, si no me falla la memoria, Microsoft era la que tenía como, era un 7%, algo así, pero era como la primera. Y venían varias tecnológicas, pues estaba, no sé, estaba Apple, estaba Microsoft, Nvidia y hay otras más. Ya, la cosa es que Microsoft, hoy día, una acción de Microsoft valía como $500. Una acción. O sea, si tú querés ser dueño de una acción de Microsoft, hoy día eso te cuesta cerca de $500. Y esos mismos $500, eh, si yo los meto al SP 500, voy a tener estas 500 empresas o parte de cada una de estas 500 empresas en un fondo completo, digamos, en una olla de empresas. Si a Microsoft por algún motivo le llega a ir mal, tus $500 que invertiste en Microsoft van a estar muy expuestos. Es mucho el riesgo, ¿cachai? Entonces, cuando tú inviertes lo mismo en varias empresas, el riesgo tú en algunas los vais neteando. A algunas les puede ir bien, a otras les puede ir mal, pero en la sumatoria no te vaya. Eso es tomar un riesgo, es mucho riesgo el tirarse con una acción. Claro, podéis pegarle el palo al gato, que te vaya bien y tener un golpe de suerte importante, pero esto tampoco es la idea ir a jugar al casino. Si tú vas con 500 lucas al casino, a lo mejor te ganáis un palo, a lo mejor te volvís pato para la casa. ya, Ya, y aquí estamos llegando al final ya. Falta poquito. Ya después de todo lo que hemos conversado, ya, ¿qué nos queda? Me queda mostrarte cuáles son las formas que hay hoy día de comprar un ETF. Yo, por ejemplo, yo ocupo Fintual, también está Rational, estas son bien parecidas. ¿Eh? Renta 4, Renta 4 es una empresa española igual que vende ETF,
pero la página no me gustó, es como más compleja, es como más anticuada. Entonces, Fintual, por ejemplo, tiene, no sé, tiene como un chat en donde tú le preguntas cualquier cosa y te responden todo a cualquier hora. Entonces, esa cuestión la encuentro muy bacana. Y Rational es bien parecido. Y esta también, esta es de Estados Unidos, esta es como cuando tú tenés mucha plata, no sé, pues, 20 palos para invertir, y yo no tengo esa plata todavía, la podía hacer a través de Interactive Brokers, que es como el mayor vendedor de ETF en el mundo, ¿cachai? Esos son como los top one. Pero Fintual y Rational, para los comunes mortales como nosotros, funcionan bastante bien. Para elegir una plataforma en que debo fijarme en los costos de operación, que a veces tú te podís, no sé, pues, de estos ETF que te decía yo, el SPY o el BOO, que es lo mismo, que son distintos gestores solamente, puede que aquí esté en Rational, por darte un ejemplo, en un valor y aquí cueste $2 menos, por darte un ejemplo. Y puede que, como tú tenés que comprar en dólares, porque estos se compran en dólares en la misma aplicación, puede que en la que te valga el ETF más caro, puede que esté el dólar más barato. Entonces, como que ahí juegan los dos, ¿cachai? Entonces, al final es casi lo mismo. Pero el grupo en el que estoy yo, en el que en la membresía que estoy, casi todo el mundo, hay profesores uno de los profesores que tenemos es doctor en finanzas de Santiago, de una universidad de Santiago. Él también ocupa Fintual. Yo digo, puta, si este weón es doctor en finanzas y él ocupa Fintual, yo me voy a ir a la misma porque él es el que sabe. El costo de operación, el valor del dólar, que aquí esta cuestión yo te la puedo enviar después para que tú le pegues un vistazo. En esta página que te pongo acá, se puede revisar diariamente el valor del dólar en distintas páginas. Entonces ahí tú puedes comparar. Por ejemplo, ahí te tira, no sé, pues, a cuánto está el dólar en el Banco Santander, a cuánto está el dólar en Fintual, a cuánto está el dólar en Rational, a cuánto está el dólar en Itaú. Como que te resume todo y uno se va a lo más barato. Es para cotizar el dólar, para poder comprar ETF. Que tenga un soporte, que no te dejen botado, porque si tú tenías una duda, la idea es que tú podáis preguntar. De hecho, por ejemplo, hoy día, para hacerte la presentación, yo quería mostrarte algún video que me mandaran ellos. Y me dijeron que no había ningún video, pero me contestaron de inmediato. ¿Sí? De hecho, hay una foto más adelante que te voy a mostrar. ¿Qué es lo importante de la elección de la plataforma? Que sea fácil de hacer retiros cuando tú queráis vender los ETF. Y tú queréis vender un ETF por dos motivos. Uno, para retirar plata, porque si tú tenías un apuro y tenéis plata invertida, vaya a querer retirar tu plata, que sea fácil de retirar. Yo, por ejemplo, lo hice en Fintual súper rápido. En un día estaba la plata en mi cuenta y fácil de comprar. Bueno, fácil de comprar, todos te van a dar la facilidad de comprar porque tú vas a estar invirtiendo. Entonces nadie te va a decir no compre ETF acá. Y que sea transparente. Y si tú me preguntas a mí, cualquiera de estas dos es buena. Rational o Fintual. Y esta es la que te decía yo. Yo le pregunté aquí en la mañana, no sé si lo voy a agrandar un poquito a ver si se alcanza a ver. Le puse aquí, este fui yo, mira, le puse, hola, buen día, ¿tienen algún video explicativo de cómo ingresar a la plataforma por primera vez para mostrárselo a otra persona? Eso le pregunté yo. Y me respondieron aquí, no, no tenemos un video, pero te podemos dar la indicación. Esto yo te lo voy a mandar después, pero acá dice, mira, para ingresar en Fintual por primera vez, la persona debe seguir estos pasos. Ir a fintual.cl, crear cuenta, dice, te van a pedir un correo electrónico, una contraseña, un número de teléfono, te van a pedir verificar si eres chileno. Yo, como hice cuenta en Rational y en Fintual, te piden en el celular que tú les mandes una foto de tu carnet por ambos lados. ¿Cachai? Porque tienes que, con tu cara y con inteligencia artificial, se aseguran que eres tú. Porque hay temas de lavado de dinero y cuestiones raras aquí que hay gente que invierte para eso, para lavar dinero. Entonces, como que ahí se resguarda Fintual sobre eso. Y ya, y con eso queda tu cuenta lista, como que te mandan un correo y queda activado.
¿Y para qué sirve esto? Como dice el mono ahí, es para hacerlo uno mismo. Si la idea es que uno aprenda esto para después uno hacer su inversión. O sea, esto es cierto conocimiento, no hay que ser un capo aquí de las finanzas, pero para que uno después pueda ir revisando, yo todos los días voy revisando cómo está la bolsa, pero no es necesario que yo sea un experto en la bolsa, sino que yo sé operar la plataforma, sé cómo funciona un ETF, sé cómo funciona la bolsa americana. Yo esto lo estudio todos los días, pero hay gente que no sabe ni siquiera que existe. Entonces, por ejemplo, amigos míos, no sé, que tienen 40 y tantos, tienen su plata en las cuentas corrientes y no están invirtiendo nada. Entonces, a eso yo trato de inculcarles de que lo hagan, porque en 15, 20 años más esta cuestión va a ser muy buena. O sea, si tú empezás hoy día, en 15, 20 años más vas a tener mucha plata y no poniéndole tanto, o sea, poniéndole 50, 60, 70 lucas todos los meses, siendo constantes, esa es la idea, ser constante, no ser, no ponerle dos palos y después olvidarte de esta cuestión. Hay que ser, ojalá, todos los meses algo, claro. Invirtiendo todos los meses. Claro. Entonces, este es como un paso a paso, Claudio. Mira, dice, elige una plataforma. Aquí cada uno elige la que a uno más le guste. Yo en la presentación anterior te decía que yo no soy un asesor de inversiones. Yo no te digo invierte tu plata acá, sino que yo te enseño lo que existe y tú eliges. La plata es tuya. Entonces, elige una plataforma, elige un ETF. Yo en este caso te he dado recomendaciones, pero hay más ETF, lo que te decía yo, hay de bonos, hay de materias primas, hay otro del SP500 que el SP500 como tiene 500 empresas, hay 500 empresas que son gigantes, o sea, hay empresas que son gigantes, hay otras que son medianas y hay otras que son chiquititas. Entonces, por ejemplo, hay ETF de solo las empresas grandes del SP500. Hay otro ETF de solo las empresas medianas del SP500. Hay otro ETF de solo las empresas chicas del SP500. Hay ETF para todo, para todo. Es una cuestión para volverse loco, por eso uno tiene que elegir, es como cuando, no sé, vais al restaurante peruano y te pasan la carta y tenéis como 1000 platos para elegir, y al final no sabéis qué elegir, uno tiene que elegir lo que a uno más le parezca fácil al final. Invertir poca plata para ver cómo funciona. Así empecé yo. Yo empecé con 50, después con 80, 100 luquitas, de a poco. No le voy a meter 5 palos a la cuestión porque la idea es que tú conozcáis cómo funciona. Lo que te pasó a ti con XTV, que metiste algo sin saber cómo funcionaba, no es la idea. La idea es que tú sepáis dónde estáis, sepáis el camino que estáis recorriendo y lo vayáis conociendo. Y eso se conoce probando. ¿Y cómo se prueba? Con poca plata. Sigue tu inversión, anda viendo en la misma aplicación, en el celular, los días, cómo va la cosa. Mantén una estrategia. Lo interesante, digamos, que no sabía, digamos, que es importante, digamos, que tú vayas colocando datos y cuando vas haciendo una hora. Sí, po. Realmente el XT500, digamos, si yo puse la plata, yo no cuento nada más. Yo por lo menos no, 6 meses por lo menos. Ya. Estoy variando en realidad, y casi estoy riendo, justamente los días estaba mirando, estaba ganando, ahora estoy riendo. ¿Viste? Pero no he puesto más plata. ¿Eh? Y no me atrevo a colocar plata porque quise sacarlo una vez y no pude. ¿Eh? Ya, eso no funciona, o sea, eso no pasa con esta plataforma, porque yo, por ejemplo, como te dije, yo tenía plata en Fintual. En Rational no he metido porque Fintual me parece más amigable y la encuentro un poco más barata. Y aparte, como a mí me recomiendan las otras personas con las que me junto y con las que aprendo, la mayoría tiene Fintual, por eso es que la ocupo. Y cuando me tocó retirar para comprar ETF, en un día tenía la plata en la cuenta. El punto 5, mantener una estrategia. La estrategia es comprar y mantener, que es la que se llama buy and hold. Los buyers que le dicen, o los holders, que es comprar ETF y mantenerlo ahí. Comprar y mantenerlo, que se vayan manejando solito en el tiempo. No calentarse tanto la cabeza.
Una estrategia a largo plazo, que mientras, ya lo vimos, mientras más largo plazo, genera más frutos y cumple los objetivos y duerme tranquilo. Conclusiones. Con esto cerramos ya, Claudio. La inversión pasiva nos conviene por los siguientes motivos. En la historia, la inversión activa no supera el mercado. Si le pago a alguien para que administre mi dinero, haré un mal negocio. La inversión pasiva tiene que tener 3 criterios que los vimos en la conversación anterior. Diversificación, ya sabemos lo que es, los huevos en distintas canastas, largo plazo y los costos de las comisiones. Y entre los costos de las comisiones, el ETF es mucho más barato que los fondos mutuos. ¿Por qué? Porque el fondo mutuo es inversión activa y en la inversión activa te dicen que necesitáis a alguien que administre la plata, que lo va a hacer mal porque ya vimos que la historia no funciona. Del anterior, el mejor instrumento hoy día en el mundo son los ETF, que es lo más barato. Debemos elegir una plataforma que sea fácil de usar. Se recomienda Fintual o Rational para montos bajos o Interactive Brokers para montos altos, lo que te decía yo. Si tú tenés mucha plata y, no sé, pues si hay alguien que quisiera invertir, no sé, 50 millones de pesos, obviamente le va a convenir Interactive Brokers, que es un poco más complicado, pero es más barato que comprar el ETF en Fintual. Es más barato que comprar el ETF en Racional, porque como hay mucha plata, esto es como comprar al por mayor, digamos, o al por menor. Empieza a invertir con poco dinero, conoce la plataforma, aprende y haz crecer tu dinero en el largo plazo con la inversión pasiva. Fin de la historia. Interesante, pero te agradezco. Ya. Pensé que me estaban hablando, me están hablando al WhatsApp. Ya pues, Claudio, ¿tenía alguna duda con lo que hemos conversado? ¿Querías Como tú preguntar algo? voy a enviar, digamos, este archivo, ¿no? Lo he conversado. ¿Cómo? ¿Le has enviado algo, digamos, de lo que hablamos? Sí, yo te voy a dejar enviado al correo No me acuerdo si te envié la anterior, te puedo mandar las dos si es que no te la envié. Ya tengo. Chao. Sí, te las puedo dejar enviar, no hay problema en eso. Le voy a leer el estilo y voy a ver para meterle, digamos, el estilo puro. En todo caso, si queréis conocer las plataformas, basta que te metáis a YouTube, por ejemplo, y poní ahí, no sé, pues Fintual o Rational. Esas son las que te nombro porque son las más conocidas y son las más baratas. Eso es lo que estamos haciendo, eso es lo que estamos mirando, digamos. Como que me aseguro con YouTube, digamos. Me aseguro ya Claro. realmente. Perfecto. Así que eso, Claudio, estamos en contacto con cualquier cosita. Si necesitáis alguna colaboración, me escribí al WhatsApp nomás y ahí lo resolvemos. Raúl, muy amable, te pasaste. Vale. Nos vemos el domingo. Sí, nos vemos. Ya, que estéis bien. Igual, chao, cuídate. Chao.